Mis alegatos de conclusión los hago para que sean tenidos en cuenta al momento en que usted profiera su sentencia. Y desde ya rechazo las pretensiones de la empresa Soya de buscar que a través de este proceso judicial se cancele el registro del comité Mosquera del sindicato Sintrasoya por los siguientes argumentos. Este no es un proceso común. Este no es un proceso laboral donde se discute si tiene un trabajador o no una pretensión económica sobre algún derecho individual. Aquí estamos hablando, y este proceso es un proceso especial como lo trae el Código Sustantivo del Trabajo nuestro, es un proceso donde se está discutiendo un derecho fundamental, donde se está discutiendo el derecho fundamental de asociación sindical establecido en nuestros artículos 38 y 39 de nuestra Constitución Política. Por eso el tratamiento que se debe dar a la interpretación no puede ser una interpretación meramente normativa y meramente exegética, como planteó la parte demandante. Además, el Estado colombiano es un Estado parte de la Organización Internacional del Trabajo, que a través de sus convenios 87 y 98, debidamente ratificados por el Congreso Nacional, a través de la ley 26 y 27 de 1976, obliga al Estado en todas sus ramas, la judicial, la legislativa y la ejecutiva, a promover y sobre todo proteger el derecho de asociación sindical. Entonces el enfoque no puede ser que se venga acá ante un juez de la República a pedir que por falencias, ¿qué son falencias? ¿Qué dice la RAE sobre qué es una falencia? Para el caso colombiano, la falencia es un error. Y aquí lo ha repetido varias veces el apoderado en sus alegatos de conclusión, fue que cometieron un error, fue que cometieron otro error, los trabajadores. Y los errores en el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo no existen como causales de liquidación ni causales de cancelación del registro sindical de una organización sindical, ni de una subdirectiva, ni de un comité, como es el caso presente. Porque recordemos que el artículo 380, que establece el procedimiento para estos casos, habla es de que el sindicato tenga no un error, sino que tenga una actividad dolosa, donde trata de que se aparezca algo legal cuando no lo es. Pero en manera alguna se podría castigar a los trabajadores. Y termina el apoderado ahorita diciendo en su intervención que es que eso no le afecta a los trabajadores, que eso no afecta al sindicato porque pueden volver otra vez a ser la subdirectiva o el comité dependiendo del número de afiliados que tenga el sindicato de Mosquera. Cuando claro que sí los afecta porque trata de que debiliten a la organización sindical. Es que este proceso no es un proceso aislado, sino es una política que ha desarrollado la empresa desde el año 2024, cuando el sindicato no aceptó en una mesa de negociación las políticas que quería imponerle la empresa en una negociación donde pretendía que se firmara una convención colectiva a 10 años para empatarlo con el pacto colectivo que tiene. Y al sindicato, al adelantar, aquí se dijo cuántos años tiene el sindicato tiene 65 años, pero nunca se había compasado con la ley 50 de 1990, con ese artículo 55 que trae la posibilidad de que los sindicatos tengan subdirectivas, que tengan comités. Cuando ese sindicato jamás había tenido una subdirectiva, jamás había tenido un comité. Y a partir del año 2024, en diciembre, es que empieza a desarrollarse como cualquier sindicato que tiene afiliados en varias plantas de la empresa que se dedica a lo que dijo la doctora representante legal, a la fabricación y venta de productos de alimentación para animales, en lo que son expertos los afiliados a Sintrasoya, porque hacen todos los días ese trabajo en las plantas. Pero no se puede pretender, y hay unos errores jurídicos de conceptos que no pueden ser asumidos en esta sentencia a favor de la empresa, como por ejemplo decir, aquí
de viva voz, la representante de la empresa aceptó que el señor Víctor Emilio Castillo y el señor Héctor Efrén Carrillo son trabajadores de la empresa y que en el acta su nombre haya sido escrito por un error ortográfico, como decir, cuando decía Víctor Blor, Emilio Castillo Bernal, o el señor Héctor Efrén Carrillo, donde se puso que era Egor Efrén Carrillo Pardo, y decir que eso es una causal de cancelación del registro sindical es una palmaria equivocación del orden jurídico, porque eso no implica, si suponiendo que no lo es así, que los señores no hubieran sido bien elegidos, pues lo que se pondría en tela de juicio era el fuero sindical que gozan en este momento los trabajadores. Pero jamás eso sería causal para que el comité le fuera cancelado su registro sindical, entre otras cosas, porque eso lo establece el artículo 401 y ahí no habla de que si un directivo fue mal nombrado, si fue mal notificada la empresa, nada de eso. Este proceso no está para decir si el señor Castillo y el señor Carrillo tienen o no fuero sindical. Este proceso está para decir si efectivamente el comité de Sintrasoya en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, donde hay una planta de la empresa, debe seguir teniendo, gozando del registro sindical. Y decía yo que esto no es un caso aislado, sino es una política que implementó la empresa desde que el sindicato empezó a crecer, que empezó por pedirle a través de acciones de tutela al sindicato, como lo reconocen en la demanda, la información que le envió el sindicato, como era su obligación, al Ministerio del Trabajo, la información que le envió a la propia empresa, pero que la empresa, a pesar de eso, presentó acciones de tutela para que le devolvieran otra vez a enviar la documentación. El Ministerio de Trabajo, como reconoce la representante legal de la empresa, también hizo el ejercicio que le corresponde, que era notificar a la empresa una vez el sindicato notificó al Ministerio del Trabajo la creación del comité Mosquera. Y decía que esa política siguió con 4 demandas que presentaron en sendos juzgados de esta ciudad, 2 de las cuales ya en primera y segunda instancia le fueron negada la cancelación. Primero, de la subdirectiva de Girón en Santander, donde el juzgado 25 laboral del circuito de esta ciudad, bajo el radicado 05001 3105025 2025 002 3501, le negó en primera instancia la cancelación de la subdirectiva del sindicato en Girón, Santander, por argumentos iguales o parecidos a los aquí expresados. Esa sentencia fue apelada y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en su sala tercera de edición laboral, con ponencia de la doctora María Nancy García García, confirmó la sentencia, negando la cancelación del registro de esa subdirectiva de Girón en Santander, donde tiene una planta la empresa. Y recientemente, el juzgado 21 laboral del circuito de Medellín le negó a la empresa la cancelación del registro sindical de la subdirectiva de Guadalajara de Buga en el municipio, en el departamento del Valle del Cauca, en un proceso bajo el radicado 05001 3105021 2025 002 4001. Y el mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la sala sexta decisión laboral, con ponencia del magistrado Juan Miguel Mercado Toledo, confirmó la sentencia negando el registro, negando la pretensión de cancelar el registro de la subdirectiva de Guadalajara de Buga. De esa manera, la Administración de Justicia ha hecho lo que le corresponde, que es manifestar en esas sentencias que el sindicato tiene
el derecho, de acuerdo al artículo 55 de la ley 50, modificatorio del artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo, el derecho a la creación de subdirectivas y comités sin la intervención del Estado colombiano y sin la intervención del empleador para esos casos. Y en esa medida se ha garantizado el derecho fundamental de asociación sindical. Terminar diciendo que argumentar cuando él mismo presentó la prueba en la demanda que el trabajador Víctor Emilio Castillo no es el principal del comité, o el señor Efrén Carrillo, el suplente, pues es negar la prueba que se trajo aquí, que era el registro en el Ministerio del Trabajo que lo dice. Cuando se registró por parte del sindicato en el sistema que hoy tiene el Ministerio del Trabajo, la creación de ese comité. Pero vuelvo y reitero lo que había dicho antes. Así fuera que los señores fueran mal citados dentro de la acta de asamblea, esa no es una causal para cancelar el registro sindical del comité de Mosquera, porque sería una causal para poner en tela de juicio para que un juez en un proceso específico dijera si los señores tienen fuero sindical o no, que este proceso no es para eso. Entonces termino diciendo, señor juez, que aquí lo que la empresa trata es de inmiscuirse para tratar de debilitar a la organización sindical a través de procesos judiciales, reiterando que la rama judicial está para proteger el derecho de asociación sindical que tienen todos los trabajadores en Colombia. Desgraciadamente en Colombia ha prosperado el antisindicalismo de las grandes empresas. Por eso es que tenemos uno de las tasas de sindicalización menores de todo el mundo, que en el caso del sector privado, como es Olla, no llega ni siquiera al 3.5 de los trabajadores afiliados a un sindicato del total de los trabajadores de una empresa. Y que una empresa donde el sindicato empieza a crecer, empieza a entender que hay una nueva normativa, la ley 50, sobre el tema de cómo se regula la vida sindical. Lo que hace la empresa es tratar a través de las sentencias judiciales que quiere, pero que no ha podido obtener, darle un mensaje a los trabajadores. Y el mensaje es: no se afilian al sindicato. Cuando, por ejemplo, en el pacto colectivo les colocó una cláusula que decía que, o dice, que en caso de que el trabajador se afilie al sindicato, o sea, renuncia al pacto, le toca pagarle $1 millón a la empresa que le pagó por firmar el pacto colectivo. Y si eso no es una política antisindical, no sé qué será la política antisindical de una empresa, donde trata de a unos trabajadores que tienen salarios bajos, a través de quitarle o ponerle $1 millón que se afilie o no se afilie a organización. Sin embargo, ha habido trabajadores que, a pesar de eso, a pesar de que le van a golpear su economía personal y familiar, han preferido asociarse a la organización sindical, como es su derecho fundamental, porque está en nuestra constitución política y está en los convenios de la OIT de obligatorio cumplimiento por el Estado colombiano. Entonces, señor juez, lo que termino pidiendo es que sean negadas las pretensiones de la demanda, que invocan siempre la comisión de errores por parte de los trabajadores, y puede que errores tengan, como en la transcripción de los nombres de las personas que habrán de representar al comité, porque es que ellos no son expertos ni son abogados con título laboral, sino son trabajadores que le hacen la riqueza todos los días a Soya, que contribuyen a la riqueza del país y al mundo, porque son los trabajadores los que transforman con sus manos y con su inteligencia el mundo. Pero los trabajadores también tienen derechos a organizarse y a defender sus intereses. Gracias, señor juez. Escuchados los alegatos de conclusión presentados por ambos apoderados, se declara cerrada